La Ouija y el demonio de Tepetlaóstoc. Es una historia basada en hechos reales de Dandy Jiménez, originario de Texcoco, Estado de México, escrita por el señor Chemo San Juan. Una tabla Ouija es un portal con el mundo oscuro del ocultismo, usado desde siglos atrás por infinidad de personas y sectas las cuales buscan un conocimiento más acertado sin importarles que para esto se invoquen muertos, espíritus, entes y un sinfín de demonios hambrientos de ser liberados, la mayoría de las tinieblas donde por alguna causa están penando pagando alguna deuda a sus acciones. A los muertos hay que dejarlos descansar, o vivirás arrepentido por el resto de tu vida. ¿Sabes algo, amigo? He tardado en escribirte estos eventos porque tenía mucho miedo en contarlo por todo lo que despertamos con esta tabla infernal. Todo esto que contaré es un hecho verdadero del que pocos aún recuerdan en este pueblo, en Tepetlaóstoc, Estado de México. Todo empezó cuando éramos jóvenes y asistíamos a la secundaria antes del año 2000. Mi hermana Fernanda iba también en la misma secundaria. Un día una de sus amigas le dijo que tenía una tabla Ouija y que la tabla requería de ella, pues era clave para la iniciación. Mi hermana, muy interesada, dijo que sí lo haría, pero que le dijera por qué tanta insistencia. La amiga preguntó y la tabla le dijo que era el momento oportuno, ya que en pocos días se acercaba el Día de los Muertos, y se liberarían muchas almas de las cuales algunas estaban aún sin descanso y en pecado, y una de ellas tenía que ser el alma de sabiduría de la tabla y una con obscuro pasado. Por ejemplo, un asesino, un satánico o hasta un brujo. La tabla nos abriría no un portal, sino una puerta al mismo infierno y a una tercera dimensión. Mi hermana lo dudó un poco y me comentó que si queríamos jugar con ella, pero como nosotros éramos más chicos era más peligroso, pues nos habían dicho que era malo porque podíamos quedar atrapados de espíritu y jamás regresar. Aún así se nos hizo muy fácil jugar. Nosotros ignorantes no sabíamos que se trataba de un engaño del diablo para devorar almas frescas y jóvenes. Participamos en esa sesión de la tabla, pero esta curiosamente nunca se movió esa vez. Así pasó algún tiempo. A mi hermana empezaron a seguirla cosas extrañas que se habían originado al jugar con aquella tabla. Mi hermana, que iba en tercero, me contó que la tabla nos podía decir todo, como saber quién morirá pronto, dónde hay dinero enterrado o hasta algún accidente próximo, que se le podía preguntar cosas que nadie sabía, pero que si queríamos hacerlo, tendría que ser de noche, de preferencia en un lugar sin luz y solo. En ese entonces mi papá no nos dejaba salir a ningún lugar. Él trabajaba en un periódico muy famoso de la Ciudad de México. Yo le pregunté que si podía prestarme la tabla, pues en mi ignorancia quería saber la fecha de mi muerte. Mi hermana le dio mi mensaje a la tabla, pero ella le dijo que teníamos que jugarla después de las 10 de la noche y que no teníamos que tener nada de religioso, porque si no ella no respondería. Dijo que su muerto era africano y no toleraba otras religiones. No deberíamos tener a otros dioses o sería fatal para nosotros. Pasaron los días, hasta que mi hermana le pidió la tabla a su amiga y la jugaríamos en el bosque sin que mis padres se enteraran. La cuija era de madera, estaba grabada y pareciera como si algo pesado la hubiera aplastado de arriba hacia abajo. Era de color café. Cuando estaba preparada comenzó a decir algo. Se oyeron a lo lejos de pronto lamentos y como si un extraño animal nos acechara. Algo pasó volando rápidamente muy cerca de nuestras cabezas. Era como una bruja de color negro. Ahí donde jugábamos se dice que hay muchas de estas brujas. Nos dio un miedo terrible y salimos corriendo de ahí olvidando la tabla. A lo mejor fue el mismo miedo por lo que pasó, pero esa noche que no olvido y que era un 3 de noviembre, al llegar a casa la tabla estaba sobre la mesa, lista para ser jugada. Llegó a tal grado esto que la teníamos que guardar en el ropero, pero si no jugábamos un solo día con ella, esta golpeaba el mismo y lanzaba lamentos, o de plano nos hacía maldades. Tal vez solo fue su gestión, pero a partir de esa noche dormíamos con las luces prendidas. Para calmarla tuvimos que tener agua bendita de 7 iglesias diferentes, esto para que tuviera aún más fuerza el agua y así evitar los ataques que comenzábamos a recibir de algunos demonios que habíamos liberado esa vez. Pero lo extraño es que la tabla nos dominaba de cualquier forma para jugar con ella.
Mi hermana me dijo que cuando jugara a la cuija, le pusiera las manos en medio, en un triángulo que parecía un corazón, y que le preguntara algo, lo que yo quisiera. Una tarde le pregunté que a qué hora llegaría mi padre de trabajar para yo meterme antes a la casa, pues no le gustaba ver que estuviéramos en la calle, pero la tabla nunca se movió. Le dije a mi hermana que eso ya no servía, pero al pasar unos días, llegó la amiga de mi hermana, la dueña de la tabla. Nos dijo cómo la usáramos, pero yo incrédulo le dije que ya no servía esa cosa. Me dijo, ¿ya la curaron? A lo que yo respondí, ¿cómo que si ya la curamos? Y ella nos dijo que se curaba con tierra de panteón y con unas velas, pero la verdad es que no le creí, pues de por sí nos hacía maldades y ruidos. Ya curada como ella decía, creí yo sería peor aún, pues lo que queríamos era jugar con ella, no que ella jugara con nosotros. Pasaron unos días más. El corazón de en medio de la tabla ya no se movía nada. La amiga de mi hermana se la llevó por unos días. Cuando se la regresó de nuevo a mi hermana, dijo que la había prestado a una muchachita de 13 años y a su hermano de 16. Eran también de la misma escuela. Un día su familia hizo una fiesta y nos invitaron para convivir. Fuimos. De un momento a otro estos dos hermanos llegaron a buscar a mi hermana. Solo vi que se fueron, pues yo no quise ir. Se fueron a una casa abandonada que tenía una de mis tías, la cual había dejado al irse a Estados Unidos. La casa estaba muy vieja y de ladrillos negros. Tenía una puerta de fierro oxidada. Nosotros vivimos un tiempo ahí, en lo que mi papá construía la que ahora es nuestra casa. Mi hermana los había llevado a ese lugar para jugar con la tabla del diablo. Pasaron unas horas sin saber nada de ellos, hasta que vimos que los traía una patrulla. Tocaron a la casa y salimos mi mamá y yo. Le dijeron los patrulleros a mi mamá que querían dinero para soltarlos porque los habían agarrado en un terreno jugando con la tabla y que ésta tenía mucha sangre y que era humana. Uno de los policías comentó que ellos no vieron cuando se brincaron al terreno, sino que una vecina del lugar vio cuando saltaron y le llamó a la patrulla, pues dijo que escuchaba gritos muy feos. Mi papá llegó pronto al llamarle a mi mamá. Vi que habló con los policías y les dio dinero para que los dejara tranquilos de vuelta en casa. Mi papá le preguntó a mi hermana que qué cosas hacían adentro de la casa. Dijo que estaban jugando con la cuija, pero para ese tiempo mi papá no sabía lo que era eso. Los policías le dijeron a mi padre que esa tabla era algo muy malo y podía despertar al mismo innombrable. Los policías se llevaron la tabla diciendo que la tirarían muy lejos de ahí, pero sorpresa nos llevamos. Esta amaneció en la casa de los amigos de mi hermana. La ouija tenía sangre de nuevo. Se tenía que pactar a como diera lugar. Mi papá al oír esto se asustó y le preguntó a mi hermana que por qué tenía sangre humana. Ella le dijo que a la tabla le tuvieron que derramar sangre encima porque aquella casa abandonada tenía una barda muy alta y tuvieron que brincarla. Al hacer esto la tabla se había partido a la mitad. Esta les dijo que si querían salir con vida de aquel lugar, derramaran sangre de los tres. Cuando llegó la policía y los sacó de ahí, la aterradora tabla ya no estaba rota. De algún modo tenía que estar partida, pero curiosamente ya no lo estaba. Ellos le echaron sangre como la cuija había dicho, para que los perdonara por haberla despertado de su descanso eterno. Cuando pasaba todo esto, los policías dijeron que escuchaban muchos ruidos en aquella casa y que sentían cómo les soplaban las orejas, pero aún así siguieron, pues querían sacar a los muchachos por invasión de aquella casa. Desde ese día pasaron más cosas extrañas, como cuando el amigo de mi hermana se bañaba. Este sentía golpes en la espalda, pero él llegaba a pensar que solo era su imaginación. Mi hermana también tuvo un sueño donde la tabla le decía que quería sangre. Casi 2 meses después, los dos hermanos volvieron a llenar la cuija de sangre. La tabla los dominó y logró engañarlos. Ellos no la soltaban para nada ya. Mi madre nos dijo un día por la mañana que la mamá de los amigos de mi hermana había matado a su esposo de varios balazos en la cara. Tiempo después la chica andaba muy mal. Tomaba mucho. La gente que los llegó a conocer decía que la muchachita también se metía droga. El hermano era buscado por la policía del estado ya que había matado a varias personas. Esa tabla destruyó por completo aquella familia. Sus familiares vendieron la casa y fue lo último que supimos de ellos. Toda esta historia que te acabo de contar, te aseguro que es verídica, pues yo la viví junto a ellos. Espero que les haya quedado claro que jugar con lo desconocido nunca te llevará a nada bueno. Hay noches en las cuales se escuchan gritos que provienen del interior de aquella casa,
que lo más seguro son de los asesinatos que cometieron ahí aquella familia. En ciertas fechas se ha visto cómo se asoma en la ventana la silueta de un demonio, el cual te hace señas y te invita a jugar con esa tabla que quedó ahí olvidada adentro, la misma que se podría cobrar tu vida. Muchas gracias por haber escuchado esta historia. Recuerda que puedes suscribirte al canal para seguir escuchando más historias de terror como esta. Historias de terror 100% reales. En el video de hoy enviaré saludos para todos los siguientes suscriptores que voy a nombrar. Saludos cordiales para Gloria Cabrera, para Marvin, para Raúl y para Rubí hasta Salvatierra, Guanajuato. Saludos cordiales también y felicitaciones para Alex Hernández, que este 24 de diciembre pasado cumplió años. Un gran saludo y felicitación. También saludos y felicitaciones para Angélica, que este 27 de diciembre fue su cumpleaños. Un gran saludo y felicitaciones. Saludos cordiales para Antonio Hernández y para sus hermanas, las cuales viven en Croacia. Saludos cordiales para Benjamín Mendoza, para la familia Mendoza Bautista hasta San Juan de la Vega, Guanajuato. Un gran saludo hasta allá. Igualmente un gran saludo para Miguel Salinas, para Cris Fuentes hasta Chicago, Illinois. Saludos para Agustín García y para Magali Cruz. Saludos a la familia Hernández hasta la colonia Miguel Hidalgo en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Saludos para Rebeca Horta. Saludos para Raúl Aceves y para su esposa Yelva Bermúdez hasta el estado de California. Un gran saludo para Mari Ruiz y para su hija Brenda Ruiz hasta Monterrey, Nuevo León. Saludos para Leonardo Darío. Un gran saludo para Joel López y para su esposa María hasta Houston, Texas. Saludos para Horacio Jaimes Morales hasta Cuernavaca, Morelos. Un gran saludo también hasta el estado de California para Heraclio García Elías. Saludos para la pequeña viajera. Un gran saludo hasta Pachuca, Hidalgo para Noar Martínez y para Cordelia. Saludos para Carlos Alejandro Ruiz. Saludos para Ernesto Antonio Medrano hasta Concordia, Sinaloa. Saludos cordiales para Alvin Jerónimo Rodríguez Olivos, para su hijo Alvin Jr., para sus hijas Auda, Yacel, Jania y Dana, hasta Bahías de Hualtulco, Oaxaca. Saludos para Marcos Gallardo y para su esposa Rosa Torres, que este 30 de diciembre será su cumpleaños. Felicidades. Saludos para Maxi Olvera y para su papá Isaac Olvera hasta Tonalá, Jalisco. Un gran saludo para Margarita Reyes hasta Temalacaxingo, Linala, Guerrero. Un gran saludo hasta Ecuador para Josué Urgiles. Un gran saludo hasta PCH Mayoreo en Monterrey, Nuevo León, para Luis, para Manuel el Gordito, para Martín y para Aníbal. Saludos para Adrián Flores, para su esposa Dinora y para sus hijos Fernando y Adrián Junior Flores. Un gran saludo para Ramón y para Nora hasta Edinburgh, Texas. Por último, el día de hoy envío un gran saludo para Guadalupe Palma y para Shanti Palma hasta Concord, Carolina del Norte. Muchas gracias a todos. Hasta pronto y que Dios te bendiga.